Ya después de toda una semana de conferencias y talleres, estamos aquí. Muchas gracias por venir, a pesar de que ya era solo lo del micro abierto. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes y poderles hablar de un tema que lleva por título la importancia de la tipografía en la industria de los videojuegos. Decidí este título porque les hablaré de diferentes aspectos que nos pueden reflejar lo importante de la tipografía en esta industria, una industria que ha tenido un crecimiento exponencial, ya ha llegado a superar incluso al cine y la música. Tan solo el año pasado los videojuegos generaron alrededor de 180,000 millones de dólares en ganancias a nivel mundial. Y esto ha derivado en la creación de una gran cantidad de videojuegos, desde videojuegos comerciales, AAA, que son desarrollados por grandes compañías, a videojuegos indies o independientes, que son creados por pequeños equipos de desarrolladores. Este crecimiento también involucra ramas de contenido creativo que van desde la conceptualización de la idea, donde vemos grandes historias o nuevas mecánicas de juego, hasta su producción. Y esto ha permitido un avance en las técnicas de desarrollo, de programación, animación y una evolución que va en relación con terrenos competentes al diseño gráfico, diseño de interfaz y del que hablamos el día de hoy, el diseño tipográfico. Esta evolución en los videojuegos y la tipografía comienza con el primer videojuego comercial que existió, que fue el Pong. Fue publicado por Atari en 1972 o Space Race en el 73, donde ambos contaban solo con números de bloque para mostrar la puntuación. Pero fue a partir de ahí que las letras han acompañado a los videojuegos en toda su trayectoria, ya que son indispensables. Se utilizan en logos, en menús, inventarios, comandos, créditos, onomatopeyas y un sinfín de textos. Incluso no importa si es un juego hiper casual, estos son aquellos juegos que tienen una jugabilidad muy simple, los solemos ver mucho en el celular, y estos juegos no llegan a tener más de 20 palabras, o también sí puede ser un juego comercial que será distribuido por todo el mundo, que requerirá de una gran familia tipográfica, de un gran set de caracteres que permita cubrir diferentes idiomas. La tipografía siempre se encuentra ahí, siempre está presente y ha ido cambiando a la par de los videojuegos. Este cambio o evolución se ha visto también de acuerdo a las distintas exigencias tecnológicas, donde las fuentes debían cumplir con ciertas limitaciones, y es que los videojuegos, como sabemos, pues antes tenían, ¿cómo decirlo? Como esta limitación en lo tecnológico, tenían muy poquitos bits, así que debían ahorrarlo lo más que pudieran. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el juego de Commotion, donde solo se llegaron a diseñar las 15 letras y los 3 números que vemos, de hecho porque el 0 también es la O, y es que estaban muy limitados. Sin embargo, este avance se pudo ver ya después con el primer videojuego, que sí contó con todo el alfabeto completo, que fue Quiz Show. Salió en el 76 y fue a partir de ese año que comenzó la era de las Arcade Game Typeface, que son fuentes pixel o bitmap de la era Arcadia, o que muchos nosotros conocemos como las maquinitas. Son fuentes de 8x8 píxeles que en realidad terminaban siendo de 7x7, ya que el octavo píxel, tanto de manera horizontal como vertical, estaba destinado para el interletrado. Y este avance tecnológico permitió que estas fuentes de la era Arcadia, que va de la mitad de los años 70 a los 90, fueran progresando. Entre ellas podemos ver las fuentes vector, no las que nosotros conocemos. Estas estaban hechas solo con líneas rectas y se utilizaban en videojuegos de gráficos vectoriales. También podemos ver en este avance cómo es que las fuentes pasaron de ser letras sans serif mayúsculas monoespaciadas a poder ya integrar letras de caja baja y alta, pero esto era como tipo unicase, porque en realidad las descendentes no bajaban, las ascendentes no subían y las bajas tenían la misma altura que altas, y era porque todo se debía ajustar a esta retícula de 8x8 píxeles.
Después llegó la era de los 16 bits, donde ya vemos fuentes multicolor. Algunas llegaban a tener hasta 8 colores diferentes en una sola letra por medio de los píxeles. Estos son ejemplos de una plática del diseñador Toshio Magari. Él es autor del libro Arcade Game Typography. La verdad es que este proyecto a mí me vuela la cabeza. Él analizó más de 4.000 videojuegos arcade, o sea, vio una por una y rescató todo el alfabeto de cada uno de esos juegos y logró clasificar más de 1.600 fuentes bitmap. Es un libro que les recomiendo mucho, lo pueden encontrar en Amazon. Y dentro de estas imágenes que él rescató de los videojuegos, podemos ver cómo es que las fuentes multicolor pasaron a ya ser proporcionales, a ser oblicuas, a tener diferentes estilos, incluso algunas llegaron a simular caligrafía, y todo esto con píxeles. Además, ya se comenzaron a cubrir otros alfabetos y no solo el latín. Después llega la era de los 32 bits, que es donde ya vemos letras hasta con 20 colores diferentes, más bits, más colores. Incluso en esta era algunas llegaron a ser animadas. Posteriormente, comienza la era 3D, donde todos los gráficos, como sabemos, mejoraron, ya tenían una mayor definición, incluidas las letras, y entonces se comenzaron a usar las fuentes vector que ahora sí ya conocemos con curvas de Bézier, que en los 90 pues eran las fuentes para computadoras. Todas estas facetas en el diseño de letras Arcadia han creado una historia gráfica sorprendente, mostrando a lo que se enfrentaron los diseñadores y desarrolladores con los videojuegos desde sus inicios y cómo la tipografía comenzó a ir más allá de su aplicación práctica, que era solo el mostrar texto, a convertirse ya en un elemento clave de la identidad gráfica de los videojuegos, como en estos que quizá no vemos el título, pero podemos saber quizá a qué juego pertenecen aquellos que somos jugadores. Ay, se me fue el término. Casuales. Entonces, seguía. Las fuentes, como les mencionaba, otorgan identidad a los proyectos, enriquecen la historia, refuerzan su apariencia y además permiten adentrar al jugador en una atmósfera determinada. Y eso hablando de las fuentes dentro del juego, porque también existen en logotipos, en playeras, promocionales, pósters, libros de arte. Así que cuando yo comencé a investigar más sobre todo este tema de las fuentes en videojuegos, se me ocurrió acercarme a la fuente, o sea, me refiero a aquellos que la usan, así que me puse en contacto con varios desarrolladores, desarrolladoras, y me acerqué al grupo de Women in Games, que es una comunidad que busca promover y visibilizar el papel de la mujer en esta industria. Esto es a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, pues se me ocurrió escribirles, buscaba sus contactos y así toda un poco acosadora, así como de dónde conseguiste mi contacto y por qué me estás escribiendo. Pero yo comencé a entrevistarlos, decirles eso, que era diseñadora tipográfica, que estaba interesada en conocer sobre su trabajo y cómo es que ellos utilizan la letra. Y sus respuestas de estos cuestionarios me ayudaron a entender mejor cómo es que hacen uso de la letra, esto comenzando con la selección tipográfica, qué aspectos son los que ellos buscan en las fuentes, y ellos me ayudaron a entender, por ejemplo, que lo hacen acorde a la gráfica del juego, a su categoría y clasificación, el periodo en que se desarrolla, así como aspectos técnicos, el tipo de texto y extensión, el lenguaje y la distancia de visualización, ya que eso es muy importante para la legibilidad, ya que determina qué tan cerca estará el jugador de la pantalla, porque existen videojuegos para PC, consolas, celular y para web. Otro punto es el tipo de licencia, si será gratuita o de paga, y eso depende mucho del presupuesto que tengan para el proyecto, y en ocasiones incluso se pueden dar, ellos lo llamaban como el lujo, de poder pedir fuentes custom. Después viene la integración de fuentes a la interfaz. Esta se comienza con el diseño de experiencia de usuario por medio de diagramas de flujo y propuestas de distribución de todos los elementos con los que el jugador va a poder interactuar. Después se pasa al diseño de interfaz, que ya es la parte visual, involucra los colores y las fuentes tipográficas.
Para integrarlas al juego se usan motores gráficos, los más conocidos son Unity y Unreal Engine. Estos utilizan los archivos TrueType u OpenType. Estos se convierten en SpriteMap. Esto da como resultado dos archivos. El SpriteMap incluye los glifos rasterizados o convertidos a imágenes y otro archivo que incluye la información Unicode. Aquí hay un pequeño detalle y es que OpenType no es soportado por la mayoría de motores gráficos, así que no se suelen usar fuentes que incluyan ligaduras, kerning y por el momento, bueno, aún no soportan idiomas que van ligados, como el árabe o el devanagari, o sea, no van a ver esos lenguajes en videojuegos. El siguiente paso es que ya que está listo este archivo del SpriteMap, se manda a programación para ser implementado y después a testing, que es donde se realizan rondas de prueba con jugadores externos. Ellos son invitados para probar el videojuego y checar que no haya errores, bugs, como asegurar la calidad del proyecto y entonces ya poderla lanzar al mercado. Y bueno, yo fui aprendiendo sobre todos estos temas porque a mí me gustaría hacer fuentes tipográficas para videojuegos y quería saber qué necesidades hay en el mercado, qué tan importantes para los desarrolladores las fuentes en sus proyectos, cómo podría distinguir yo una fuente para videojuegos de una fuente para editorial o para web, qué tipo de cosas podría incluir que pudieran facilitar el trabajo del desarrollador o que quizá elijan esa fuente sobre otras que no están destinadas para videojuegos. Por ejemplo, se me ocurría lo de los emojis, ahorita estoy investigando lo de dingbats. Por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo. Aquí vemos las palabras delicious, sugar, bueno, divine, pero esas son dingbats, o sea, no son fuentes, más bien caracteres individuales. Entonces, ¿cómo las fuentes pueden ir ayudando en ese lado? A mí se me ocurrió quizá meter esto que les comentaba de los dingbats. Por ejemplo, si el videojuego va destinado a Xbox y va a llevar botones triángulo, cuadrado, o va a llevar la X para todo lo de los menús, porque en Unicode ya existen las flechas, pero se podría como experimentar más en esa parte. Entonces, en toda esta investigación que estoy haciendo, surgió, bueno, comencé a ver muchos videojuegos para empezar a hacerme como de no sé, el término es bagaje, sí, como aprender sobre todo cómo es que se utiliza. Y entonces comencé a ver muchos juegos y eso hizo que creara este proyecto personal que se llama Tisatype y es sobre análisis de fuentes en videojuegos. Surgió hace algunos meses. Yo comencé a jugar los videojuegos, si no los llego a tener, veo gameplays en YouTube, también si no están en YouTube, voy con amigos y les digo que pongan el videojuego, en ocasiones es como, deja que te maten, ¿no? Para que pueda salir la leyenda de You Died y entonces yo tomé la foto, o sea, para mí es muy emocionante y me gusta mucho. Una vez que tengo todas estas capturas, comienzo a analizar la letra, reviso muchos mis libros cuando estoy creando el guión, me meto a foros, lo comparto en fundidoras y de repente descubro cosas muy padres. Entonces, de hecho, hay un video que a mí eso me llamó mucho la atención. Ahorita van a ver ¿por qué? Porque descubres cosas en las fuentes cuando empiezas a picar aquí, empiezas a picar allá, y eso es muy grato para mí. Les voy a mostrar ahorita el videito. Entonces, en estos análisis, en estos videos que comparto actualmente en Instagram y en TikTok, he recibido comentarios muy positivos, he recibido incluso agradecimientos y eso a mí me sorprende porque en ningún momento era mi intención como ser maestra. Bueno, o sea, porque muchos me dicen, estoy estudiando diseño gráfico y esto me ha servido mucho. Y eso para mí es muy grato. En realidad yo lo hacía eh, para conocer más sobre diseñadores, sobre fuentes, sobre proyectos que involucran a la letra. Pero bueno, ahorita ya hago esto con la intención como de, hey, volteen a ver acá y vean todo lo que se está haciendo en tipografía, en la industria. Realmente sí es como que no encuentro otro proyecto que esté hablando de eso, con la introducción que les di de una industria que está superando el cine y la música juntas y nadie está hablando de eso, ¿por qué? Y bueno, esa es una de las razones que lo hago y aparte en español, eso me gusta porque la mayoría de cosas siempre están en inglés o para otro público.
Y la otra es que me gustaría que para aquellos que no son diseñadores, pues conozcan la importancia de la tipografía, que conozcan la importancia de nuestra profesión y que también sepan que, al igual que los videojuegos, pues las fuentes tipográficas son piezas valiosas de software. Gracias.